Buenos días, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Qué bueno, bendito sea Dios. Agradezco a todos los que nos están acompañando a través de nuestra página de Facebook. Como siempre, por favor, háganos la caridad de pasar las celebraciones eucarísticas, compartirlas con sus seres queridos, porque estamos viendo que conforme pasan los días, estamos disminuyendo más y más nuestro interés por las cosas de Dios. Entonces, podíamos constatar que al principio de nuestras transmisiones, ¿verdad?, había ciertamente ciertos números elevados de vistas, que personas estaban interesadas en seguir la Eucaristía, en seguir las horas santas, pero conforme pasan los días como que la gente se está relajando bastante y ya como que está perdiendo interés. Eso es algo bien importante, que tengamos mucho cuidado, queridos hermanos y hermanas, de que no suceda en nuestras vidas. No necesariamente porque deseo en mi corazón que la gente vea las Eucaristías, sino para bien de nuestras almas. Porque dice la palabra de Dios justamente el día de hoy, y esa es una palabra fuerte, muy importante, que debemos de considerar para nuestra vida según las circunstancias. Y así como hemos escuchado al apóstol San Pedro en su primera carta: humíllense pues ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en los momentos oportunos. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Fíjense qué cosa tan hermosa, tan bella, tan única. La voy a repetir porque es algo importante. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y los encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Ahorita alrededor del mundo hay muchas voces, muchas, en las que tenemos que tener mucho cuidado para ver a cuál le vamos a poner atención. Porque a veces nos atrevemos a compartir cosas a través de nuestras diferentes plataformas digitales que resultan ser farsas, que resultan ser inventos, que resultan ser simplemente patrañas, que resultan ser solamente cosas que no son verdad. Personas inventando nombres, inventando cosas, inventando carismas, inventando profecías, inventando miedo y destrucción. Es cierto que estamos en un momento dificilísimo, pero también es cierto que no es el tiempo en el que, como dice San Pedro, nos tenemos que humillar ante la presencia de Dios, reconocer que muchas de las cosas que están sucediendo son consecuencia de nuestros actos, ¿sí? Entonces, obviamente, muchas personas dicen a veces, ¿no?, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Y te lo voy a decir de manera muy clarísima. Dios permite las cosas por 3 razones principales. Ojalá que nunca se te olvide. La primera de ellas es por la naturaleza misma. Dios dispuso que la naturaleza actuara de una manera tan sabia, porque así lo hizo Dios, que la naturaleza no se va a contradecir a sí misma. Por ejemplo, si una pareja sostiene relaciones íntimas y resulta un bebé, ¿cómo se les ocurre que van a decir que fue un accidente? ¿Cómo se les ocurre que ay, no te cuidaste? ¿Cómo fue posible? Pues es que resulta que se dieron los medios adecuados, ella preparada, él preparado, que resulta un bebito. Y a este bebé le llamamos accidente, le llamamos error, le llamamos resbalón, le llamamos problema, le llamamos estorbo. Entonces, la naturaleza misma actuó. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que ver que hay muchas cosas que suceden en la realidad porque así lo dispuso Dios, porque así lo quiso Dios, que la naturaleza funcionara. Entonces Dios no va a contradecirse a sí mismo para que cuando suceda algo, que las condiciones se den. Por ejemplo, otro ejemplo es que si una persona está a punto de caerse a un vacío y
y por la misma ley de la gravedad, no nada más Dios va a extender su mano y decir, ay, no te dejo caer. La naturaleza es así. Entonces, segunda razón por la que suceden las cosas, importantísima. La segunda razón es por la naturaleza del hombre, ¿sí? Por la libertad del hombre. Dios puso en cada uno de nosotros algo maravillosísimo que se llama el libre albedrío. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestra composición de la naturaleza, la libertad. El Señor puso desde un principio de nuestras vidas dos caminos, el bueno y el malo. Pero no dijo, tú sigue este y tú sigue este y a ti te dejo seguir este y a ti no te dejo seguir aquel. No, el Señor puso frente a nosotros las opciones. Entonces depende de nosotros cuál queremos agarrar, cuál queremos tomar, qué camino queremos seguir o qué decisión necesitamos tomar o hacer en nuestras vidas. Entonces por eso es importante. Si en este momento, por ejemplo, suponiendo, vamos a ver, que este virus del que estamos sufriendo la mayoría de los países en el mundo fue causado por la naturaleza humana, la gente podrá decir, pero ¿por qué Dios no lo evitó? Porque Dios no se contradice a sí mismo. Le dio al hombre la libertad de tal manera que si el hombre hace cosas, el que va a pagar las consecuencias de sus actos es ese hombre, ¿no? Pero Dios no juega con nosotros como si fuéramos unas simples criaturas. Dios no es un ser berrinchudo, un ser que juegue con nosotros como objetos. A ti te dejo, a ti no te dejo, a ti te cuido, a ti te descuido. A todos nos ofrece de la misma manera sus gracias. Entonces, tercera razón por la que suceden las cosas, porque Dios las permite. ¿Y por qué Dios las permite? Porque siempre va a sacar algo mayor, algo más grande. Recuperaré los ejemplos. La mujer que se embaraza por disque accidente, Dios también lo permitió porque resulta que si esa mujer es valiente, gracias a Dios, y decide quedarse con el bebé y no comete el horrendo crimen del aborto, entonces, y pecadísimo por supuesto que es, entonces a lo mejor este niñito va a crecer en la vida y va a ser alguien, ¿sí? Alguien importante, alguien que va a cambiar la historia del mundo, alguien que va a ser utilizado por Dios para hacer grandes maravillas para el pueblo de Dios, para la humanidad. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado, y no nada más es para dar respuesta nosotros contra las leyes de los abortos que se establecen por todos lados? El Señor, damos ejemplo de que hay muchas personas importantes en el mundo que en algún momento dado estuvieron en peligro de ser abortados, ¿sí? Entonces cuando una persona también logra caer en un accidente, cuando una persona se enferma, en este caso, ¿por qué Dios está permitiendo este tiempo de pandemia? No lo quiso Dios, no es la voluntad de Dios, tal vez fue la voluntad del hombre, tal vez fue la voluntad o la reacción de la naturaleza, pero si Dios lo está permitiendo es porque el Señor va a sacar grandes frutos de este tiempo. Y yo lo puedo ver desde ya. Si este tiempo no existiera, no tendríamos tiempo para estar con nuestra familia como estamos ahora. A algunos nos está costando, pero estamos teniendo. No tendríamos la oportunidad de acercarnos más a las cosas de Dios. No estaríamos rezando como lo estamos rezando en este momento. No estaríamos nosotros participando y deseando las Eucaristías, pero al por mayor. ¿Cuántos de nosotros nos acostumbramos solamente a recibir la Eucaristía como un simple pedazo de galleta? Y hoy me vienen a decir, extrañamos la Eucaristía. ¿Cuándo se abrirán las iglesias? ¿Nos van a cerrar las iglesias? Cálmense. El Señor nos está reprendiendo en este momento por nuestras actitudes de falta de respeto, falta de devoción, falta de amor, falta de cariño, falta de responsabilidad en las cosas de Dios. Entonces, hay que pensar realmente lo que nos está pasando, hay que pensar realmente lo que está sucediendo, queridos hermanos y hermanas. El Señor Jesús en este momento nos está reprendiendo para decirnos a nosotros, nos guste o no, tu actitud no me agrada, tu manera de vivir no me gusta.
Entonces, si el Señor tiene que permitir este paro total mundial, es porque algo nos está diciendo. Recuerdo que en uno de los mensajes de nuestra Santísima Madre en Medjugorje decía ella: la solución a todos los problemas serán simplemente dos, únicamente, decía ella. Uno, el orar sin cesar. Recen, 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 decía, y toda la vida era recen. Rezar y arrepentirse, juntos ahí. Y segunda la cosa era tener corazones eucarísticos. Entonces, yo mismo como sacerdote fui testigo, y soy testigo todavía, de a veces la falta de amor, de responsabilidad al recibir la Eucaristía, ¿sí? Tan es así que en un par de ocasiones lo he compartido. Aún así, las 10 personas que participan conmigo en la Eucaristía, algunas, o alguna por lo menos, viene y recibe a Jesús como si no fuera la gran cosa. Yo desearía en mi corazón que esas personas que participan, que son elegidas sobre millones de personas que quisieran estar en la misa, que no se distrajeran nada. Que cuando vinieran a la Eucaristía vieron los ojos de ansiedad, de amor, de ansia de recibo a Jesús. No quiero que se pongan a llorar tampoco, pero que quiero que la reciban, pero la reciben a veces con una falta de amor, que de verdad que a veces digo: Señor, ¿cuánta razón tienes? Por eso has parado todas estas cuestiones de recibir la Eucaristía. Por eso has parado y has permitido que haya iglesias cerradas. ¿Por qué? Porque tu falta de devoción, la falta de desprecio, tantas comuniones sacrílegas, tantas comuniones llenas de pecado y solamente para las apariencias. Es horrible ser testigo de que personas vienen a la iglesia, no están casados, no están viviendo bien, están traicionando, están viviendo de una manera inadecuada, están siendo infiel, están consumiendo drogas, están robando, están todo lo que quieran ustedes, y se atreven a recibir la comunión eucarística. Uno puede decir: ¿y entonces de qué se trata esto? Solamente para que los vean. Si tenemos aquí, por lo menos en los Estados Unidos, nosotros tenemos organizado de que la gente pasa a recibir la comunión, formaditos, ¿verdad? Fila por fila, y van unas personas que les llamamos los ministros de hospitalidad, y entonces ellos van haciendo la indicación cuando va a la siguiente fila. Entonces hay personas que se atreven a levantarse a venir a recibir la comunión solamente para que no los vean con cara de pecador inmundo, ¿cómo te atreves? No te vas a levantar. Casi le hacen: no va a ir a la comunión. Entonces les preocupa más estas cosas por guardar las apariencias. Definitivamente, entonces, ¿qué nos está haciendo nuestro Señor? Deberíamos estar en este momento llorando de ansiedad, de ansia, más bien dicho, para pedirle a Dios perdón de nuestras culpas. ¿Se prolongará todo esto más tiempo? Tal vez. Pero lo único que tenemos que saber es que nuestro Señor se merece todo el amor, todo el respeto, todo el cariño. Muchas veces hemos insistido también que si vas a participar en la misa, que si la vas a ver a través de tu pantallita de teléfono, de tu iPad, computadora, televisión, lo que quieras, que dejes todo para estar ahí. Y más de una ocasión se me ha comentado que de familias mismas que estamos en la lavadera, en la planchadera, que estamos en lavando los trastes, cocinando, almorzando, viendo otras cosas, entre que ponemos atención. Aún así, en estos tiempos de preocupación estamos siendo irreverentes ante las cosas de nuestro Señor. Entonces, por eso dice San Pedro: humíllense, ¿sí? Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios, porque Él es el único que nos va a sacar adelante. Y después nos hace una advertencia preciosísima: estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Fíjense lo que dice: su enemigo, ni siquiera dice nuestro enemigo, su enemigo. Entonces, ¿por qué dice esto?
porque al final de cuentas él sabe que él sí se ha sometido ante la gracia de Dios, él sí se ha sometido ante la presencia de nuestro Señor y dice: Señor, lo que suceda es tu sagrada voluntad. Pero muchos de nosotros no estamos sometidos todavía ante la gracia divina, no nos hemos humillado ante el Señor, entonces estamos en peligro. Por eso piensa bien, querido hermano, querida hermana, ustedes los que están acompañándome aquí, piensen bien. ¿En dónde está tu fragilidad, tu debilidad en este momento de que tienes que cuidarla? Cuídala por favor, para que tu enemigo, el diablo, no te destroce, no haga de tu familia, de tu casa, de tu hogar un desperdicio. Hay que cuidarse en todos los sentidos, porque muchas veces lo único que buscamos en la vida es la cuestión de los eventos, las cosas sobrenaturales, las cosas raras. Ahorita, por ejemplo, he estado leyendo un poco más que otros años sobre las apariciones en Medjugorje. Y entonces estoy leyendo lo que la gente opina acerca de que ya no va a haber apariciones mensuales. Y entonces, o el mensaje mensual que teníamos cada 2 de cada mes. Y la gente empieza a decir: la Virgen nos abandonó, la Virgen ya se fue. Perdóname, 139 mensajes la Santísima Virgen nos dio, ¿y cuál de esos te sabes? O mucha gente nomás planeaba su peregrinación a Medjugorje para estar el día 2 de cada mes allá. Era hasta las mismas agencias turísticas de peregrinaciones van a perder, porque ya ¿para qué? Ya no hay ese plus. Va a tocar el día de la aparición de la Virgen. Queridos hermanos y hermanas, no necesitamos ir hasta esos lugares tan recónditos en el mundo para sentir la presencia de la Virgen. En tu casa, ahí donde estás, ahí donde rezas el rosario con tu familia, ahí donde tienes tu altarcito, ahí está la presencia de la Virgen. Ella misma, cada vez que le llamamos, se aparece y está con nosotros. ¿Y cómo la llamamos? Ella misma nos lo dijo, aunque a algunos nos cueste, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es el timbre para llamar a la Santísima Virgen a nuestras vidas? Miren, se llama rosario. Este es el camino, la dirección, el timbre, la puerta, la entrada, la bocina, el teléfono, como le quiera llamar, para llamar a la Santísima Virgen. Entonces no necesitamos ir hasta por allá. ¿Y qué le dice la gente? Es que ya no se va a aparecer la Virgen. ¿Qué habremos hecho? Pues ¿qué no has hecho? Porque si algunos también, sobre pretexto que decimos, es que todavía no están aprobadas por el Vaticano. Pues no estarán aprobadas todavía por el Vaticano las apariciones, pero se reconoce que han sucedido muchísimas cosas en ese lugar. Entonces, queridos hermanos, nomás nos dejamos llevar por lo emocionante, por lo fantástico, por lo que sucede. Entonces, voy a terminar con esta reflexión un poquito. Ya me alargué, lo siento, pero voy a terminar un poquito con esta reflexión ahora. ¿Cuántas veces sucede en nosotros, en nuestros grupos o en nuestros diferentes ambientes, lo que hoy estamos escuchando en el Evangelio según San Mateo que hemos escuchado el día de hoy? Perdón, en el Evangelio según San Marcos que hemos escuchado el día de hoy. Mucha gente solamente toma en cuenta estas acciones que dicen, incluso hasta los mismos protestantes dicen: nosotros recibimos el poder del Altísimo porque el Señor dice que el que crea en Él va a realizar estos milagros. Van a arrojar demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán sanos. Entonces, muchas veces buscamos esas cosas. En todos y cada uno de los ambientes religiosos buscamos esas cosas. Que tengamos dones, que tengamos cualidades, que tengamos
y cuando Dios los dona o los regala, mucha gente envidiosa, llena de la envidia espiritual, no los quiere reconocer. En todos los grupos, en todos, absolutamente todos, Dios regala dones. ¿Sí? Ya sea que estás en el coro, ya sea que seas parte de los ministros extraordinarios de la comunión, que seas lector, que pertenezcas a los grupos de oración, grupos de alabanza, grupos carismáticos, que pertenezcas a los grupos de renovación, que pertenezcas a los grupos o diferentes organizaciones como San Vicente de Paúl, Caballeros de Colón, Sociedad de María, etcétera. Hay tantísimos. En todos, absolutamente todos, el Señor regala sus dones. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando una persona lo empieza a manifestar, no sabe cómo usarlo. Y comete el error grandísimo muchas veces de decirlo. Incluso a mí me han llegado a decir: Padre, yo tengo el don de curación. Pues ándale, como dijeran ahorita, pues vete allá a todos esos enfermos que están y cúralos, ponle las manos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a veces se presume cosas que no están. Gente que se queja en ocasiones: Padre, en mi grupo todos tienen un don, y a mí, ¿por qué no? ¿Por qué será que Dios me castiga de esta manera? Yo se lo pido, yo lloro, Padre. Pues por eso no tienes. ¿Por qué? Porque los dones son regalos y Dios se los da a quien le da la gana. No se los pedimos porque yo lo quiero tener. Si ese fuera el caso, en este momento yo le pediría al Señor: ¿sabes qué, Señor? Por favor, tengo unas ganas de conocer la luna, dame el don de volar a la luna y regresar aquí. Es un don, ¿sí o no? Pero entonces, queridos hermanos y hermanas, vamos a concentrarnos para que el que crea y el que se bautice lo acompañe en estos signos. Fíjense, lo acompañarán. No dice la palabra de Dios: hará estas cosas. No, lo acompañarán. En otras palabras, significa que el Espíritu de Dios actuará en esa persona. Entonces, cuando esta es verdad, cuando este don es verdad, te guste o no, lo quieras o no, lo respetes o no, lo reconozcas o no, el Espíritu de Dios va a actuar como Él quiere. Entonces no hay que angustiarnos, no hay que preocuparnos, no hay que llegar al grado de la discordia, porque queremos dones y no los tenemos, porque el hermano los tiene y nosotros no, porque ellos son así, nosotros somos de otra manera. Tenemos, queridos hermanos y hermanas, que vivir. Incluso imagínate hasta dónde el enemigo quiere separarnos. Que algunas veces, de verdad, el enemigo puede poner discordia entre los mismos sacerdotes, entre los mismos obispos, quienes hacen mejores cosas en sus diócesis, en sus parroquias, para poder ser más reconocidos. Cuidado, tenemos que tener cuidado. Es cierto que el Señor regala estos dones, pero vuelvo a insistir, los regala para que tú seas instrumento, ¿sí? No para que tú los uses a tu antojo, para que tú los uses a tu parecer. Terminaré con este ejemplo. Fíjense lo que pasó una ocasión. Tuve la bendición de ser utilizado por Dios para hacer una oración sobre una persona. Y esta persona, para la gloria de Dios, quedó sana de lo que padecía. Pero yo esperaba que esta persona viniera a la iglesia, porque una vez vino toda llorosa esa persona a la iglesia y me dijeron: es que está enferma, tiene esto, que se ve qué. Y entonces me acerqué, di oración por la persona y ya le hice la promesa en el nombre de Cristo Jesús. Yo le aseguro a usted que cuando vaya otra vez al médico le dirán que no tiene nada, y para la gloria de Dios así sucedió. Entonces yo esperé que esa persona regresara a la iglesia, regresara aquí a nuestra parroquia, y alabando y glorificando a nuestro Señor porque había sido sanada. ¿Y qué se atrevió a decir esta persona cuando le encontré en otra ocasión, ya sin lágrimas, sin nada? Ay, Padre, verá usted, las cosas que suceden, resulta que se equivocaron en el diagnóstico. ¿Usted puede creer eso? Estoy bien, Padre. Se equivocaron, esa gente fea se equivocó. Me espantó de balde. Sin acordarse que se le había dicho ese día en oración:
te van a decir que no tienes nada. ¿Sí? Incluso mismo, si soy siendo honesto para la gloria de Dios, eso fue lo mismo que le dije. Y te dirán que se equivocaron en el diagnóstico. Y sin embargo, la persona nunca, ya no regresó a la iglesia, yo no la vi, nada, no venía a la misa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que después yo fui tentado a decir, ya no voy a orar por las personas malagradecidas con Dios. No soy yo quien tiene que decidir por quién oro o por quién no debo de orar. También el Señor me reprendió en esa ocasión. Entonces, obviamente, si tienes un don, úsalo, pero cállate, no lo comuniques, no lo anuncies, no le digas a todo mundo que lo tengo, porque eso se llama soberbia. Y la soberbia es pecado gravísimo. Entonces, lo único es que si sientes en el pulso, quieres rezar y todo eso, hazlo en silencio. No necesitas que te reconozcan, que la gente diga, la hermanita tiene el don de curación, de sanación, de liberación, de quién sabe qué. No sirve eso. Lo que sirve es lo que hay aquí adentro. Que tú lo hagas aunque el mundo no se entere. Así trabaja el Espíritu de Dios. Pues continuamos con